Hermosa palabra la que el Señor nos tiene, el Señor nos ha dado. Él es el consuelo, Él nos da consuelo de todo. Con el Señor tenemos nosotros todo lo que necesita nuestra alma. Así es que nosotros estamos en las manos del Rey Todopoderoso y tenemos la guía maravillosa, tenemos todo, para todo se necesita una guía y esta es la nuestra. Amén. La Gloria. palabra del Señor. Como dice Salmo 119, 5:5, lámpara es a mi pie tu palabra. Amén. Vamos a ver el el libro de Lucas, capítulo 24, todo lo tenemos. Sí, amén. Lucas 24 es una historia muy conocida, pero el Espíritu Santo nos quiere ministrar en estos momentos y dice capítulo 24 versículos 13 en adelante. Vamos a leerla y dice la palabra del Señor: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Gloria a Dios, caminaba con ellos. Dice la palabra: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, dicen ellos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, a las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Mantengamos la Biblia así abierta, gloria a Dios, para recibir lo que el Espíritu Santo nos está ministrando. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza que tú has traído a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Porque no alabamos un Cristo muerto, a un Dios vivo, a ese, Señor. Ahí te adoramos, te exaltamos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dios dio su sangre en propiciación por nuestra salvación. Jesucristo al tercer día se levantó, resucitó con poder y gloria. Y después de 40 días ascendió a los cielos y está sentado allí en su trono, su gloria. Y muy pronto viene por su iglesia, que somos nosotros. Ese capítulo narra ese momento tan precioso que el apóstol Pablo dijo que esto es lo que hace el evangelio, el poder de Dios, que servimos a un Dios vivo, que no murió, sino que dio su vida por nosotros, resucitó y nos muestra su gloria, su poder. Como los discípulos habían seguido poco a poco, uno después de otro, ellos empezaron a conocer la verdad maravillosa que Jesucristo había resucitado. Ahora, las primeras fueron unas mujeres, ¿verdad? La mañana del domingo, dice, fueron al sepulcro, llevaron aceite de sepulcro ahí para ungir el cuerpo del Señor. Y ellos estaban esperando de ver un cadáver, pero encontraron que la piedra había sido removida. Encontraron que estaba vacío, encontraron que la tumba estaba vacía. Y ellas se preguntaban: pero ¿qué pasaría aquí? Pero ángeles habían en ese
permaneció ahí en el sepulcro. Luego se fueron las otras, pero Jesús mismo se le apareció y ella pudo ver a Jesús resucitado. Luego ella fue y salió a dar la noticia, y Pedro y Juan corrieron al sepulcro para ver si ellas no estaban mintiendo. La noticia que las mujeres habían dicho, que la piedra la habían removido, el sepulcro estaba vacío y habían ángeles anunciando que Jesús había resucitado. Juan llegó ahí, pero quedó ahí en la puerta nomás solo viendo de largo. Y llegaron a la puerta, pero viene, dice Pedro, que él entró. Y él, dice Pedro, pero aquí están los lienzos, el sudario, donde él había envuelto al Señor. Y dijo, se levantó. Lo que nos muestra este pasaje, Pedro no encontró el sudario que le pusieron en la cabeza. No encontró, todo lo encontró tirado, esparcido. ¿Por qué? Como que alguien se lo desenrolló. ¿Para qué? Para llevarse el cuerpo de Jesús. Pero Pedro encontró que esas vendas con las que habían enrollado al Señor y el sudario en el que habían enrollado su cabeza estaba intacto como lo habían puesto en ese lugar. Eso muestra que nadie había desatado al Señor, como sucedió con Lázaro cuando dijo, desátele y déjele ir. A él nadie se lo quitó. Él no necesitó que nadie le quitara el sudario. Él solo. ¿Por qué? Porque él resucitó con su poder. Él es el Dios que dio su cuerpo por ti y por mí, porque Él te necesitaba. Él dijo, voy a dar mi vida, mi ofrenda para salvarlos, para traerlos a ellos, a todo el mundo. Pero vemos que Él traspasó las paredes, porque Él es espíritu. El material humano podía traspasar paredes, ventanas, puertas. La tumba de piedra, Él la traspasó. Cuando esa piedra fue removida, no era una piedra, no la podía mover un hombre, tenía que moverla entre muchos hombres, pero Él se levantó de entre los muertos. Por eso cuando Pedro ve los lienzos y el sudario muerto ahí puesto en el mismo lugar, él se dio cuenta que era un milagro. Jesús había resucitado. Nadie le quitó los lienzos, sino que Él salió de allí mismo milagrosamente, porque su cuerpo podía traspasar paredes. Aleluya, porque Él es Dios. Él es maravilloso. Y se fue al aposento. Entonces Cristo se les apareció. Y en este momento nos habla que había gozo. Estas mujeres, miren qué maravilloso. Las mujeres, María Magdalena, Juan y Pedro, todos lo vieron a Él. Esa noche todos lo vieron. Pero más sin embargo la palabra nos habla de dos hombres que no estaban tan alegres. Dos hombres que no habían permanecido, no estaban en el aposento alto. Dos hombres que no estaban con la fe que tenían esas mujeres. Gloria a Dios por la fe de las mujeres, ¿verdad? Aleluya. Somos bien importantes para el Señor, nosotras las mujeres. Pero estos dos discípulos habían caminado con Él, pero estaban tristes, estaban desanimados, desalentados, amedrentados, estaban incrédulos, huyendo de todo lo que estaba pasando, porque ellos no entendían, porque tenían duda en su corazón. Se fueron a Emaús, nos dice la historia. Iban tristes, acongojados, sin pasión, sin esperanza, sin fe, desanimados, tristes. Y ambos se desanimaban, pero mire la misericordia de Dios, el amor de nuestro Dios tan grande. Aunque había gozo por lo que había pasado en Jerusalén, Cristo no menospreció a esos que iban en el camino de Emaús. El mismo Cristo que se le apareció a María Magdalena y a todos los discípulos en el aposento alto, se fue a alcanzar los deprimidos, se fue a alcanzar a los tristes, se fue a alcanzar a aquellos que iban huyendo porque necesitaban un avivamiento en su corazón, necesitaban un encuentro con Cristo, necesitaban un avivamiento del Espíritu de Dios que ministrarles en su corazón el bálsamo para traerles la fe, la presencia, el amor. Oh, el amor de Dios es tan grande. La misericordia de Dios no tiene límite. A veces el ser humano no entiende. Quizás estás pasando tristeza, dolor, amargura, desolamiento, abandono. Pero no te preocupes, porque el enemigo lanza duda, tristeza, soledad. Quizás te encuentres en un momento que estás esperando y dices, oh Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Cuando dice la palabra, ¿por qué te apartes, oh alma mía? Espera en Jehová, espera en Él. El Espíritu Santo ministra, levanta, restaura, abre las puertas. Él trae ese
avivamiento a tu corazón, a la fe, a tu vida. Sana las heridas, sana el alma. Y que Jesús lo hace, porque Él ministra, saca a las personas del ánimo, de la depresión, de la soledad, del abandono. Las personas no necesitan un psicólogo. La persona lo que necesita es el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque cuando llega el fuego del Espíritu Santo hay un fuego y un avivamiento, porque la persona es levantada, el Espíritu de Dios ministra en nuestro corazón. Mira, estos dos hombres iban tristes en Emaús. Ellos iban, ay sí, nosotros pensábamos que nos iban a ayudar. Iban tristes, pero el Señor al lado de ellos hablándole y no lo había reconocido. Y el Señor estaba tratando de avivarlos para quitarles la tristeza, el dolor, el sentimiento, el desolamiento. Pero ellos, porque estaban atrapados en la tristeza, no podían escuchar. Y Jesús iba al lado de ellos, recordándoles todo. Ellos estaban en crisis. Estos hombres estaban sumergidos en la tristeza, en el dolor. Pero el Señor ahí a un lado. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. A veces estamos tristes, sin fe, sin esperanza, por las enfermedades, las situaciones y por todo lo que sucede. La crisis, a nadie. Todos tenemos crisis. Y el Señor a un lado hablándonos, y a veces nosotros, ay Señor, ¿pero cuándo? Pero el Cristo resucitado, Él nos levanta, Él sana el corazón, derrama el bálsamo y la medicina en nuestros corazones. Mire, le dice el Señor a estos hombres, ¿pero qué están hablando ustedes? Oh, pero no eres el único que no se da cuenta de lo que está pasando en Jerusalén. Y estaban hablando con el mismo Dios. Y no se daban cuenta que estaban hablando con Jesús. ¿Tú no te das cuenta? Y el mismo Dios hablándole. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. Pero, y empiezan a contarle a Jesús la historia. Oh, ¿no has escuchado de Jesús de Nazaret? Al mismo Jesús. Oh, a ese que fue profeta. Mire, hablaron como alguien del pasado, no como del presente. No hablaron como del Mesías, sino como un profeta. Ellos estaban manifestando la poca fe que tenían. Ellos caminaron con Cristo, vieron los milagros, pero no tuvieron la revelación. Muchos hoy en tiempo de hoy vemos los milagros, pero no han tenido la revelación de Cristo. Sí, amén. Eso le pasó a ellos. Jesús estaba al lado de ellos, caminó entre ellos y no solo lo vieron como el hijo de José, ay, el hijo del carpintero, ay, cualquier persona. A veces así te ven a ti, ay, no, ¿quién es ese o quién es esa? No, cuidado, lavado con la sangre de Cristo. En el aposento alto, cuando se derramó el Espíritu de Dios, es el mismo donde fue revelado en la última cena. Ellos no tenían la revelación, solo lo miraban como un profeta. Cuando falta la revelación de Cristo, hay ausencia de propósito, de fe y de firmeza. Hablaron de Cristo como algo del pasado. Hablaron como que era del... Oh, sí, ¿no has escuchado? Porque porque en un momento ellos pensaron que Cristo era el que los iba a libertar, pero de la esclavitud física, porque ellos pensaron, ¿verdad?, que iba el Jesús que los iba a salvar, iba a llegar con tropas, con guerrillas, con escopetas. Eso esperaban ellos, que eso era de los que los iban a libertar. Pero la fe que ellos tenían se enfrió. Una persona que no tiene fe y convicción firme de quien ha creído es una persona movida por cualquier sentimiento, por cualquier prueba, cualquier situación. Una persona que no está clara en quién ha creído, que no ha tenido la revelación de quién es Cristo, es movida por la emoción. Un día sí, un día no. Pero cuando tú, así como tú que sabes en quién has creído, estás firme en la esperanza que hemos recibido de Jesucristo. Sí, amén. Número 3, ellos pensaban que Jesús era el que los iba a redimir, pero para ellos la redención era, ellos pensaban que era lo físico, pero era espiritualmente, porque políticamente creían que los iban a liberar de los romanos. Esperaban un libertador humano que tomara su corona, se sentara y peleara con los romanos. Pero ellos manifestaron en su crisis que tenían ausencia de la revelación. No solamente había falta de fe, había poca, no tenían
revelación, porque las escrituras ya habían hablado de Cristo, que en su primera venida, cuando Él llegó, Él iba a redimirlos, pero ellos esperaban otro Salvador. En la primera venida vino como el Cordero, dio su vida por nosotros, para libertarnos, sin acepción de personas. Todo ser humano, después de Adán y Eva, Jesús vino, derramó su sangre como el Cordero perfecto para librarnos, para salvarnos. Mire cuál es la revelación cuando tenemos esa fe. Tenemos la fe en ese Cordero que dio su sangre por la salvación de cada uno de nosotros, todo el mundo. Cuando comprendemos que Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros, amén, comenzamos a ver las cosas espiritualmente. Pero estos hombres vieron y dijeron: mira, es el tercer día, ya pasaron 3 días, no tenemos esperanza. ¿Cómo una persona vio que levantó a Lázaro después de 4 días de muerto? Estaban viendo con 3 días, pero ya pasaron 3 días, no vemos, no pasa nada. Ellos tenían una mentalidad humana, pero la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. A veces Dios nos habla, Dios nos dice la palabra y nosotros vamos en contra porque no creemos. Amén. Pero mire a Abraham y a Sara, el Señor le dijo: le voy a dar una descendencia. Ellos no tenían hijo. En Hebreos 11 le dio fuerzas a Sara, una anciana, para que diera a luz fuera del tiempo de la edad. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. El tiempo humano no es un obstáculo. Eso de que Lázaro, 4 días de muerto, lo resucitó, me imagino que hasta con gusano, y le dijo: Lázaro, sal fuera, y salió dando brinquitos, lo levantó de la muerte de 4 días, y ellos vieron que Jesús lo levantó de la muerte, pero ellos perdieron la fe. Tenían una crisis espiritual terrible, porque ellos confesaron de que ellos habían estado en el aposento alto. Ellos escucharon cuando dijeron, esas mujeres que llegaron a la tumba y dijeron: oh no, la tumba está vacía y allí ángeles es lo que hay. Ellos mismos dijeron, Pedro y Juan fueron ahí, ellos estaban allí cuando todo lo que Dios hizo, pero ellos dijeron en su corazón: no puedo creerlo. La crisis espiritual nos llega a todos también. A muchas personas la crisis espiritual en medio de las situaciones, del dolor, de la tristeza. Pero cuando comprendemos, por eso ellos, que el desánimo viene cuando no hay convicción. No es porque les hacía falta un psicólogo, no porque les hacía falta personas que los animaran. Se había apagado la fe en esos hombres, se había apagado el fuego, y cuando el fuego se apaga, entonces llega la tristeza, y es allí cuando el enemigo empieza a trabajar en la mente y el corazón de las personas. El enemigo empieza a darlos y a llenar sus pensamientos de palabras negativas. Pero veamos el siguiente punto. ¿Cuál era la raíz de esa crisis espiritual? Veamos. ¿Cuál era la raíz? Caminaron con Cristo, vieron milagros, vieron señales, vieron muertos levantarse, a Lázaro, pero hoy estaban en una crisis espiritual. ¿A qué se debía esa crisis? Fue el problema que tenían ellos en su corazón. Pero ¿cómo ellos llegaron a esta crisis? El mismo pasaje lo revela cuando Jesús habla aquí de 3 problemas que tenían ellos. Mire, tenían 3, los problemas que tenían estos hombres en sus corazones eran: primero, en el versículo 16 dice que había ceguera espiritual. Dice la palabra que sus ojos estaban velados. Habla de una ceguera espiritual. Cristo iba con ellos caminando, ellos no podían ver su presencia. Cristo estaba con ellos, pero ellos no podían percibirlo. Cristo estaba caminando, el Cristo resucitado, y no sentían su gloria, no sentían la presencia, no lo conocían. ¿Por qué? Porque había ceguera espiritual, y esa ceguera no solamente les impidió que era Cristo, sino que también no les permitió la revelación y la sensibilidad espiritual. Amén. Cuando somos sensibles espiritualmente, discernimos el mover de Dios. Sabe cuando Dios te está hablando, sabe cuando Dios está moviendo en tu vida, porque hay sensibilidad.
corazón, discernimiento. Estos discípulos estaban allá pescando y Jesús a la distancia: hijitos, ¿pescaron algo? Oh no, Señor, nada. Pero ellos pensaron que era cualquier señor y ellos le dijeron: tiren la red al otro lado, y fue la pesca milagrosa. Pedro sí se dio cuenta. Los discípulos no pudieron darse cuenta que era Jesús, pero había uno que era una gran distancia. Diga usted, cuando usted está en pesca y alguien le dice: ¡hey! Hay peces ahí, y del otro lado te gritan: ¡oh, no hay nada! Pero dice que Juan, el que estaba cerca de Jesús, el que tiene intimidad, tiene sensibilidad de discernir lo que Dios está haciendo. A la distancia ellos no podían distinguir. Pero cuando Juan vio el milagro, algo sonó, una campanita dentro de su corazón. Entonces Juan dijo: ese es el Señor. Y cuando Juan dijo: ese es el Señor, Pedro se lanzó al agua y se fue nadando donde Jesús, porque vio que era Jesús el que estaba en la playa. Entonces los que iban camino a Emaús no pudieron identificar que era Jesús. ¿Por qué? Porque la apariencia era diferente para ellos, porque no tenía la revelación. Tenía que tener sensibilidad en su corazón. No tuvieron sensibilidad, porque había, dice, ceguera espiritual en el corazón. Sus ojos estaban nulos. Pablo le dijo a los judíos que no habían creído en la palabra que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta hoy el que lee la palabra tiene el mismo velo, el cual, ¿quién lo quita? Jesús. Cuando los judíos no han recibido a Jesús, pero bendecimos a los judíos, pero los que no han recibido a Cristo, cuando leen el Antiguo Testamento, no entienden la palabra de Dios, no entienden que habla acerca de Cristo, no ven a Cristo porque no hay revelación, porque hay un velo en sus corazones y por eso ellos no pueden verlo. Por eso ellos están esperando a un Mesías, que es el anticristo, el que les va a llegar. Pero ellos leen la Biblia. Hay personas que leen la Biblia y no la entienden. Hay personas que leen pero no entienden, no, porque no hay revelación. Cuando no hay revelación, entonces viene el malo y arrebata la palabra sembrada. Cuando alguien tiene un velo, entonces el enemigo hace de esa persona, le pone una ceguera, la duda, la incredulidad. Pero los planes de Dios, cuando la sensibilidad está en nuestros corazones, por eso es importante rogarle a Dios: quita todo velo, Señor, en mi corazón, para ver lo que Dios quiere hacer en mi vida. Toda insensibilidad, toda apatía, así vamos a poder ver lo que Dios hace en nuestros corazones. Decirle: Señor, Espíritu Santo, revélame. Cuando tú vas a tomar una decisión, dile: Señor, revélame cuál es tu propósito, que podamos caminar en luz, que podamos tener la revelación, iluminación, así como Dios dice: te voy a enseñar el camino en cual debes de andar, dice su palabra, fijaré mis ojos sobre ti. Pero ellos tenían ceguera espiritual, y esa ceguera espiritual es una atadura en la cual cada día, digámosle: Señor, cuando leamos la palabra, Señor, ábreme los ojos espirituales, que se me quite toda ceguera y yo pueda comprender esa palabra. Vean el versículo 25, vea lo que les dice, mira lo que dice: oh insensatos y tardos de corazón. Insensatos era otro problema. Había insensatez, no solo había ceguera, sino había insensatez. ¿Qué es la insensatez? La palabra para insensatos en griego es anoetos, que quiere decir necio. Es alguien que no entiende, no comprende, no razona. Es alguien superficial. Es una persona que está pues en algo sin importancia. Es alguien que no tiene conciencia de lo que lee. ¿Por qué? Porque lee las cosas con los ojos literales, superficial. Por eso en Corintios 6 dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y cuando lo tenemos, profundizamos en la lectura, profundizamos en la intimidad con Él, en la oración, en el ayuno. Esos descuidos espirituales, cuando tenemos descuidos espirituales, nos convertimos en insensatos.
Cuando no hay oración, cuando no hay intimidad, cuando no hay interés de estudiar la palabra, cuando no tenemos hambre de saber qué dice esta palabra, que no es cualquier cosa, que es la palabra, es espíritu, y el espíritu viene y obra en nuestros corazones. Es la palabra, como dice que la palabra es la que transforma el corazón. Entonces, la persona que es una persona insensata solamente se enfoca en lo que lee, pero no recibe la unción ni la revelación, porque no profundiza. Es una persona estancada, es una persona perezosa para estudiar, para meditar, para creer a esta palabra, porque la palabra es eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y lo más profundo del corazón. Mire, las vírgenes insensatas, como dice Mateo 25, no tenían aceite en sus lámparas porque no había relación, no había comunión. Y cuando no hay esa comunión, no hay aceite, no está la presencia, no hay unción. Y esa es la insensatez de una persona. De estas vírgenes, mire, algunas de las insensatas solo se conformaban con un poquito de aceite. Son como las personas que se conforman de vez en cuando congregarse, o de vez en cuando un domingo recibir la palabra, pero no buscar a Dios en la intimidad, en su casa, en oración, en ayuno, en comunión. El carácter del cristiano, cuando no hay relación, mengua la unción, mengua la revelación. Eso es el aceite. Por eso el Señor les dijo insensatos. No solamente tenían ceguera espiritual, sino eran insensatos. La insensatez es bien peligroso porque no hay crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? El Espíritu Santo, cuando está en nuestras vidas en comunión y en intimidad. Cuando tenemos esa relación, es como la relación de una pareja. Si no hay una relación íntima en una pareja, se termina todo. Cuando no hay comprensión, amor y respeto, se termina. ¿Por qué? Porque no hay intimidad, no hay comunión. Es igual, cuando no tenemos comunión con Dios, el Señor no puede traer avivamiento, porque depende de nuestra comunión con Él. Él es tan caballero. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y toco. Él toca nuestros corazones. ¿Cómo toca? A través de su palabra. Pero cuando llega la palabra, llega el fuego del Espíritu Santo, se va a la ceguera espiritual y llega el aceite, es multiplicado día a día de acuerdo de la comunión que tengamos con Él. Si imagínate, estos discípulos recibieron palabra, vieron los milagros que Jesús hizo, escucharon el mensaje que Cristo se había levantado de los muertos. Ellos vieron, escucharon, pero no había hecho efecto a la palabra porque no había sido acompañada de fe. Porque no había fe en sus corazones, no había búsqueda, no había prudencia, no había fervor, no había fuego. Estaban viviendo un cristianismo pasivo, superficial. Pero hoy es el momento que tú y yo, viendo la insensatez de estos discípulos, tú y yo, tenemos que ser sensatos. ¿Por qué? Porque ellos se encontraron en un momento de insensatez. Pero cuando tú y yo vemos esto, sabemos de qué forma se va a ir la insensatez, de qué se va la ceguera espiritual. Pero también les dice que eran tardos. Así les dice. ¿Cómo les dice? Véanlo. Insensatos y tardos de corazón para creer. Todo lo que los profetas han dicho. Tardos de corazón. El versículo 25. No solo había ceguera espiritual, no solamente había insensatez, había necedad espiritual. Eran superficiales, perezosos. Imagínense, había tardanza en sus corazones para creer, tardo de corazón para creer. ¿De qué está hablando esta palabra? De la incredulidad, de una fe pasiva. Como Tomás. Ay, ¿sabes qué? Dice: Cristo se apareció en medio de nosotros y dijo Tomás: si no metes tu mano aquí, no, si yo no veo, no, yo tengo que meter mis manos en su costado y en sus manos tengo que meter mis dedos. Mucha gente tarda de corazón para creer. Dios nos está llamando, pero a veces no hay sensibilidad espiritual, hay ceguera espiritual. La sensibilidad al Espíritu
de Dios. Por eso el Espíritu Santo dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Cuando Dios te corrija a ti, no esperes como el pueblo de Israel, que les habló una y otra vez y eran insensatos. Por eso nosotros tenemos que obedecer cuando Dios nos hable. No debemos de ser tardos de corazón, debemos de obedecer su palabra. Obediencia en creer, en mi fe. Si Dios te habla en este momento, si la palabra te confronta, no es para que te quedes pasivo, es para tomar una acción, y ese fuego venga y descienda, así como dijo Moisés, se acercó al fuego, y cuando vio Dios que él se acercó al fuego, él le habló del fuego, de la zarza que ardía. Él te hablará, porque el fuego que arde, esa zarza es Jesús. Jesús, la presencia. ¿Cuál es la raíz en ellos? Ceguera espiritual, insensatez, incredulidad, tardo de corazón para creer. Ahora la gran pregunta: hay muchas personas, ¿cómo pueden salir de la ceguera espiritual? Esa es una pregunta. ¿Cómo pueden salir del estancamiento? ¿Cómo puedo volver a sentir ese fuego? ¿Cómo puedo yo volver a sentir el primer amor? Que sabe que Dios se mueve, pero no siente la gloria, no siente la presencia. Han perdido el hambre por la palabra, por el ayuno, por la oración. Pero Cristo revela en esta palabra cuáles son los 2 secretos para alguien que no tiene avivamiento. ¿Cuáles son? Cuando está desmotivado espiritualmente, ¿cuál es lo primero? Le reveló la palabra. ¡Aleluya! Amén. Cuando llega la revelación, se va la pasividad. Cuando llega la revelación de Jesús, que es el Dios, el Todopoderoso, a tu vida, los muertos no alaban a Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Por eso cuando Él llega a mi vida, tú alabas a Dios, lo sientes y le obedeces todo lo que dice. Él dice, el Espíritu de Dios transforma mi corazón y mi vida. ¿Por qué? Porque está vivo Dios en tu vida. Se va la incredulidad. Aleluya. Si diariamente comemos este pan del cielo, que es la palabra, todo lo que los profetas han dicho en esta escritura. Jesús le dijo, no era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas. No era necesario, les dijo a ellos. No se dieron cuenta que la palabra lo profetizó. No se dieron cuenta que Jesús tenía que padecer y luego ir a la gloria. No lo viste en la palabra, les decía a los apóstoles que estaban todos desanimados. Pero les dijo la palabra desde Moisés y todos los profetas. Les declaró en todas las escrituras lo que se decía de él. Porque ellos iban desanimados. Y les decía, recuerden que el profeta será levantado. Estaba hablando del Cristo. Recuerda como Isaías, que fue llevado al matadero. Estaba hablando de Cristo. ¿Te acuerdas lo que dijo el salmista David? Porque no dejarás mi alma en el Seol y no dejarás que yo vea la corrupción. Y todo el camino Cristo les estaba exponiendo a las escrituras. Cuando llegaron a la aldea, le dijeron los discípulos, Señor, quédate, se hace tarde. Entre ellos dijeron, ¿no ardía acaso nuestros corazones mientras nos revelaban las escrituras? ¿Cómo es posible? Ellos revelan en esta palabra que en el camino estaban apagados, desanimados, sin esperanzas, tristes, sin revelación. Pero cuando Cristo empezó a enseñarles la palabra, la enseñanza de la palabra empezó a despertar un fuego en sus corazones. Despertó ese fuego, el Espíritu Santo avivó el fuego en sus corazones, y esa palabra lo despertó en sus corazones, porque la palabra quita la incredulidad, la palabra trae fe. Porque la palabra viene del oír y oír palabra de Dios. La palabra aviva el corazón. No es mi palabra como un fuego, dice. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, quebranta el pecado, quebranta la roca. Aleluya. Quita la pasividad. La palabra produce fuego, ardiente pasión. Las palabras dice que te levantan, es una pasión. Y tú dices, no, esas personas te quitan el desaliento, la tristeza, el dolor, la amargura. La palabra decía el salmista David
va a derramar, está derramando ese fuego en tu corazón. Y ese fuego es la presencia del Espíritu de Dios. Cuando tú lees diariamente, dedica tiempo para estudiar esta sagrada palabra. Dedica ese tiempo, te vas a dar cuenta que se va la depresión, se va la tristeza, se va el dolor, todo se va. Todas las mentiras que Satanás lanza a la mente, el Señor quebranta todas esas ataduras, quebranta todo lo que el hombre cree que no puede dejar. El Espíritu de Dios revienta toda obra de las tinieblas. Levanta hombres o mujeres, porque estás hablando de la palabra, porque la palabra es Cristo Jesús y cobra vida en mi corazón cuando saboreamos esta palabra. Porque esta palabra no es un pasquín, no es una revista, no es un periódico, no es cualquier libro, es el camino de la vida eterna, es el camino de cómo yo debo caminar, cómo yo debo de llevar mi vida, cómo yo debo, por dónde me debo parar, por ahí no la palabra me enseña. Vemos, luego lo llevaron a la mesa. Estos discípulos, le dijeron, quédate, Señor, ya se hizo tarde. Mira, los había avivado tanto la palabra que ellos ya no estaban desesperados. Ellos querían que Jesús se quedara. Ellos querían más todavía porque la palabra los había avivado, los había despertado. No, pues yo he visto, ¿verdad? No, aquí en otros lugares están viendo el reloj y a qué hora va a terminar este Señor y a qué horas. No, ellos no, le dijeron, Señor, quédate, porque se derramó el fuego en los corazones de ellos. Les quitó las cadenas, les rompió las ataduras. 11 kilómetros y el Señor les fue ministrando la palabra. Amén. Y le dijo, Señor, quédate con nosotros que se hace tarde, porque ellos querían que les siguiera hablando. La iglesia primitiva era una iglesia de fuego, de unción, porque le daban prioridad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ministraba porque había hambre de su palabra. Quédate, Señor, porque se hace tarde. Y entró donde iban a comer y lo sentó en la mesa. Léalo acá. Cuando Cristo tomó el pan y lo bendijo, sus ojos fueron abiertos. Ya el corazón estaba prendido de fuego, pero ahora vino la revelación. Ahora venía la revelación. Ahora se les iba a caer el velo. Ahora se les iba a caer la ceguera espiritual. Ahora se iba a caer lo que no les permitía ver. La insensibilidad se iba en este momento. Cuando Jesús partió el pan, entonces ellos como que despertaron y vieron. Inmediatamente Jesús desapareció de la vista de ellos. Aleluya. Cuando partió el pan, Jesús los sentó a la mesa. La mesa es un lugar de comunión. Donde hay comunión, el pan es compartido. Cuando hay pan revelado, la venda se cae. En la oración diaria, donde tú estás, allí el Señor te quita las vendas. Entra en tu aposento, dice, y cerrada la puerta, ora al Padre que te escuche en lo secreto. Cada vez que entres a tu cuarto, al altar, cierra la puerta. Has entrado en un momento de comunión con el Padre Celestial. Siempre estamos en comunión con el Espíritu de Dios, donde quiera que estemos. Pero cuidado, cuando nosotros nos apartamos, allí hay que quitar las distracciones, el teléfono, las conversaciones con los demás, las televisiones y otros entretenimientos. A solas con Dios, a solas con Él. Cuando vamos a tener comunión con Él, olvídate de todo lo que te quita la comunión. Olvídate allí para que el Señor revele, para que se caigan las vendas, se caigan ataduras, herencias ancestrales, oposiciones, todo. Mire, cuando los judíos cuando leen tienen una venda, pero cuando se conviertan, entonces Cristo es el que quita el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí ¿qué hay? Hay libertad. No solo libertad espiritual de la opresión, sino libertad de la ceguera espiritual, libertad de la miopía espiritual, libertad de la ceguera espiritual. Aleluya, aleluya. Y aquí mismo dice, por tanto nosotros todos viendo y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Cuando nos exponemos a la comunión diaria con Dios, Él va transformando nuestros corazones, va quitando de nuestra
quitando esos velos, va quitando las ataduras, va quitando todo lo que perturba. Él trae libertad. Cuando partió el pan, tuvieron la revelación. Esa es la comunión diaria. Este pan, la palabra, tenemos claridad espiritual, tenemos comunión con Dios. Esta es la comunión. Cuando comemos el pan, se termina el estancamiento, la pasividad, se cae todo, porque Dios nos revela a nosotros. Esta es la comunión, la revelación, y entendemos más de la revelación de Cristo Jesús. Jesús dice que los puso a la mesa de la comunión. Estos discípulos iban de una forma, quizás tú estás desanimado, pero la palabra te da vida por el poder del Espíritu Santo. Ellos iban tristes, pero lo que ocurrió en esa caminata y luego en la mesa causó en los corazones de ellos un avivamiento. Y cuando vino el avivamiento, se fue la tristeza, el dolor, la desesperanza, se fueron las preguntas, se fueron las dudas, se fue la depresión, se fue la amargura, se fue la soledad, se va el desánimo. Cuando llega el avivamiento, llega la vida, la vida. ¿Y sabe por qué la palabra dice esto? Porque ellos dicen, levantándose, volvieron a Jerusalén. Y ya era tarde, ya era de noche, pero no les importó la hora, no les importó que habían ladrones en el camino, no les importó, porque había un fuego que no podían callar. Jeremías dijo, traté de sufrirlo y no pude. Cuando hay fuego, tú no te puedes callar de hablar de Cristo donde quiera que tú vayas. Cuando hay fuego en tu corazón, no hay quien te calle, no hay quien te impida predicar el evangelio a los hijos, a los nietos, a los vecinos, a la familia, en todo lugar. Se nota, porque Jeremías dijo, no pude resistirlo, había un fuego. ¿Qué fue lo que hizo de Pedro, el que había negado al Señor en Pentecostés? Se le fue el miedo. Se le fue el miedo, que lo llevaran preso, que lo mataran, y abiertamente dijo Pedro, eso es lo que profetizó Joel. Y ahora les hablo de Cristo, dijo Pedro, abiertamente ante los ancianos del Sanedrín. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, testificando. ¿Qué pasó? El fuego. El corazón de ellos estaba avivado por los hechos de Dios que ellos vieron. Eso necesitamos nosotros, el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Porque un corazón avivado es un corazón que arde, ama a Cristo, tiene hambre de la palabra. Un corazón avivado viene a la iglesia. No hay que pedirle, levante sus manos, adore, no. Hay alabanza en su corazón, porque el fuego de Dios está en él. El fuego de Dios lo consume. Aleluya. Y dice, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 reunidos de los que estaban con ellos. Que ellos decían, ¡ha resucitado! Verdaderamente que sí. Y se le apareció a Simón. Entonces estos hombres que dicen, lea como dice, empezaron a contar todo lo que les pasó en el camino y lo que les pasó cuando partieron el pan. Se le fueron las excusas, volvieron a Jerusalén. Vuelve a la gloria tú. Vuelve a la gloria, vuelve a la presencia de Dios. Si te has desanimado, vuelve. Porque tú has visto a Cristo Jesús, has visto su gloria diariamente, has visto los cambios en tu vida, cambios en tus hijos, en tus nietos. Tú lo has visto en esas peticiones que tú has hecho. Tú has visto, vuelve a la gloria. Así los discípulos volvieron a la gloria, aunque estaban tristes, desanimados. Los puede pasar a todos, pero volvemos a su gloria, porque el fuego que hay en nuestros corazones arde para testificar lo que Dios ha hecho, que ha avivado mi corazón, ha avivado mi vida, me ha libertado de cosas y de todo el estancamiento, ataduras que hay en mi corazón, amargura, falta de perdón. El Señor remueve todo eso. Es como cuando tú remueves la raíz de las plantas y todo reverdece. Así hace el Espíritu Santo, porque Él nos unge con su presencia a cada instante y a cada momento. ¿Sabe? El Espíritu Santo quiere fortalecer. El Espíritu Santo quiere avivar nuestras vidas por su palabra, por su poder, su presencia. Ahí donde tú estás sentado, cierra tus ojos y dile, Espíritu Santo, avívame. Dile, Espíritu Santo, avívame. Díselo, Espíritu Santo, aviva.
Oh Señor, dile, Espíritu Santo, avívame, Espíritu Santo. Oh, dígale, Espíritu Santo, avívame. Espíritu Santo, ahí donde tú estás, clama ahí en tu lugar, ahí donde tú estás, habla con Él, porque de eso se trata. Avivar mi corazón, un corazón avivado es la unción, la presencia, y Él desata esa pasión. Dígale, Señor, renuncio a la sequedad espiritual. Dígale, Señor, renuncio a toda sequedad, renuncio a toda obra, toda amargura, todo dolor, toda tristeza, toda depresión, toda falta de perdón. Renuncio en el nombre de Jesús. Dígale, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Aviva el don de Dios en mi vida, avívalo, dile Señor, avívalo, dígale Señor, toca mi corazón. Oh Señor, dile Señor, esto es entre Dios y tú, entre tú y Dios. Dile Señor, quita toda ceguera, quita todo velo, quita todo estorbo, dile Señor, todo estorbo. Dile Señor, aviva el don, aviva el fuego del Espíritu Santo, toda apatía espiritual, toda oposición. Dígale Señor en el nombre de Jesucristo. Dígale Padre, yo renuncio a todo desánimo, a toda incredulidad, toda falta de fe, porque tú avivas el fuego, avivas el corazón, porque tu palabra es ministrada en mi corazón. Aumenta la fe en mi corazón. Dile, oh Señor, aumenta esa fe. Dile Señor, oh grande la sabarazo, grande y poderoso, digno y excelso eres tú, oh Dios. Yo soy tu hija, oh Dios. No barandas en el nombre de Jesús. Señor, Padre Dios, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Glorifica el Padre. Toda atadura, Dios mío, sea quebrantado, oh Dios, la tristeza en los corazones, toda oposición en los corazones, en nuestros corazones. Tú conoces el corazón de cada quien, Padre. En el nombre de Jesucristo te rogamos, sea libertado mi corazón de toda atadura, de toda ligadura, toda depresión, toda tristeza, toda falta de fe. Dios mío, en el nombre de Jesús, ministra ese fuego, ese ardor del Espíritu Santo, Padre, ese ardor, ese fuego que esté ardiendo en mi vida, en mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Esta es mi vida, Señor. Señor, aquí está mi vida, Padre. Aquí está mi vida, Señor. Sana las heridas, derrama paz en cada corazón, en cada vida, Señor.
irás contra eso, nivelado estoy en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ten misericordia, Padre. Mira, Dios, esta ciudad, Padre, quebranta los altares de Satanás, en el nombre de Jesús, quebranta, Padre, si es todas las banderas, todas las tocoradas, que las tocadas, si te las tocas, todas esas guerreras, ya, salvo oh Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te oramos, clamamos por esta ciudad, oh Dios. Transforma esas vidas, Padre. Transfórmanos.